Bueno, muy buenas a todos y a todas, muy buenas polizones, polizonas, y bueno, os traigo un vídeo que fue el que salió ganando en la encuesta que hice en la pestaña comunidad del canal, y ha salido ganando pues un tutorial o un curso de cómo podéis hacer vuestro árbol genealógico desde cero, sin que tengáis ninguna idea, ninguna idea inicial. Así que he preparado una pequeña presentación a la cual vamos a seguirla, en la que he recogido los puntos más importantes, los pasos que tenemos que llevar a cabo desde cero para poder hacer nuestra investigación y nuestro árbol genealógico, y además también los posibles problemas, bueno, no los posibles, sino los problemas que seguramente nos vamos a encontrar durante nuestra investigación. Algunos tendrán solución, os diré cuáles, y otros no tendrán solución. ¿Vale? Antes de comenzar con el curso o con el tutorial, me gustaría agradecer, eso sí, primero a todos vosotros por el cariño y por el apoyo que me dais en redes sociales, en todas mis redes sociales, por los que estáis ahí en cada vídeo comentando, y unas gracias muy especiales a los patrocinadores y patrocinadoras del canal. Muchas gracias. Bueno, pues os dejo aquí un índice en el que os digo cuáles son los puntos que vamos a seguir durante esta presentación, durante esta clase, ¿vale? Vamos a comenzar con unas aclaraciones iniciales antes de comenzar con nuestra investigación, porque sí es verdad que muchas veces en muchos de los comentarios de mis vídeos de genealogía o de los apellidos, aunque yo en muchos vídeos digo al principio, hago una pequeña explicación al principio de lo que significa que yo os diga el origen del apellido, sí es cierto que hay personas, o bueno, que no han visto esos vídeos o que no les ha quedado muy claro, con lo cual voy a hacer unas aclaraciones importantes que vienen a juego a nuestro estudio de árbol genealógico. Después os daré unos consejos antes de comenzar vuestra investigación, consejos que yo los seguiría a rajatabla porque os va a facilitar mucho el trabajo. Luego seguiremos con esas primeras búsquedas donde tenemos que comenzar a estudiar o investigar nuestro árbol genealógico sin que tengamos ninguna idea. Ya os adelanto que es de lo más fácil que podemos hacer. Luego hablaremos también de la documentación online, donde podemos buscar la documentación. ¿Hace falta que me presente en el archivo en busca de esa documentación o desde casa puedo hacerlo? Luego también vamos a tocar uno de los problemas principales que se encuentran las personas que comienzan su investigación de su árbol genealógico, y es el año de 1857. El cual supone un muro, ojo, para la investigación en documentación española. Obviamente, por extensión, también de los países hispanoamericanos. Seguiremos con otros muros, también siempre relacionados con una cronología. Tenemos el de 1827, 1842 y 1787, luego voy a explicar por qué. Luego, por ejemplo, documentación física, qué tipo de archivos hay, a qué tipo de archivos puedo dirigirme para buscar un familiar o qué tipo de documentación puedo pedir en cada una. ¿Tengo que acercarme o puedo pedirlos online? Continuaremos con problemas que encontramos en nuestra investigación, más problemas que nos vamos a encontrar si superamos esas barreras cronológicas. Y por último terminaremos el curso o el tutorial con empresas que se dedican a la investigación genealógica en caso de que no querráis hacerlo vosotros, ¿vale? Los pros y los contras y precios de lo que cuesta que os hagan un árbol genealógico. Bueno, vamos a empezar con las aclaraciones iniciales. El origen de vuestros apellidos no indica todo el recorrido de vuestra historia familiar, solo el inicio. Es decir, muchas veces cuando hago un vídeo de apellidos en los comentarios me preguntáis por familiares que en vuestra línea genealógica están más cerca a vosotros. Por ejemplo, me encuentro con personas que me preguntan por el apellido, quiero que me investigue sobre mi bisabuelo, que se llama tal, y me da nombre de pilas y apellidos. Veréis. Para eso hay que hacer un estudio genealógico, que es el curso que estamos haciendo. Yo cuando os hablo del origen de los apellidos, yo os hablo de cuando se generalizan los apellidos, bien en la edad antigua o bien en la edad moderna, donde comienzan
vuestro linaje. Es decir, hoy, 2024, si yo te doy el origen del apellido, por ejemplo, Rodríguez, te estoy diciendo algunos datos sobre tu familia en el siglo IX, pero entre el siglo IX y el 2024 que estamos, el recorrido familiar tendríais vosotros que llevar a cabo el estudio. Por ejemplo, aquí tengo unos cuantos ejemplos puestos que son los apellidos Sevilla, Herrero, Expósito, Rodríguez. Estos son otros tipos de apellidos, realmente lo hay patronímico, he puesto patronímico, toponímico y de oficio. Hay apellidos que no te dan mucha información, hay apellidos que simplemente te van a dar, por ejemplo, el apellido Sevilla, pues te está diciendo que tu ancestro era de Sevilla. Esto aplicado al estudio de nuestro árbol genealógico no indica que si tu apellido es Sevilla, ya tus padres o tus abuelos sean de Sevilla y tengas que buscar allí la documentación. No, lo que te intento decir es que durante la Edad Media, cuando tu familia adoptó el apellido Sevilla, el que lo adoptó era de Sevilla, que no necesariamente tenía por qué vivir en Sevilla, ¿vale? El apellido Herrero simplemente nos está diciendo que tu ancestro era herrero. Aquí es muy complicado, aquí a través de este apellido no te va a decir geográficamente de dónde viene tu linaje, pero sí a qué se dedicaba. Los expósitos tenéis un problema a la hora de crear vuestro árbol genealógico. ¿Por qué? Porque ya tengo un par de vídeos hablando de este apellido. El apellido Expósito lo adoptaban aquellos niños o niñas que eran abandonados en las casas de expósitos, con lo cual vuestra investigación en vuestro árbol genealógico, si lleváis el apellido Expósito o a lo largo de la investigación descubrís que un familiar vuestro tenía el apellido Expósito, ya sabéis que vais a encontrar un límite del cual no vais a poder pasar sobre ese apellido, porque en el momento en el que si llegáis, que es complicado, pero si llegáis a ese familiar que fue abandonado en una casa de expósito, sabéis que ahí se va a cortar la investigación y que no vais a poder continuar porque no vais a poder averiguar quién era el padre o la madre de este familiar. Luego, muchas veces me habéis preguntado, oye, ¿y si yo voy a un archivo y pido una documentación, me la pueden dar o solamente pueden extraer, no sé, los historiadores? Claro que os la pueden dar. Los archivos son públicos en todos los países. Bueno, a lo mejor algunos no, pero de habla hispana te diría que en el 90 y tantos % de los países los archivos son públicos. Podéis pedir esa documentación. A excepción de los archivos que dependen de la iglesia o de casas nobiliarias, porque ya esos archivos son privados. El acceso a los archivos parroquiales o eclesiásticos no es tan complicado. Vas a una iglesia o a una catedral, te presentas de forma educada, de forma sumisa y hablas con la persona encargada del archivo de que necesitas, necesitas una documentación y no suelen poner ningún problema. La realidad es que no suelen poner ningún problema. Los nobiliarios es distinto. Un archivo privado de una casa noble, como por ejemplo la casa de Alba, la casa de Medina Sidonias, es más complicado. Ahí va todo por burocracia, hay que solicitar primero una cita, luego presentarle el proyecto y al final está sujeto a que te den el visto bueno o no. También os digo que en el caso de las casas nobiliarias, ¿vale? Es más complicado porque suele haber un historiador o un paleógrafo o un archivero responsable de ese archivo y archivero que vive de las publicaciones e investigaciones que hace sobre esa casa nobiliaria, con lo cual no suele dejar la visita a otros investigadores, ¿vale? Porque sería robarle su material o robarle su fuente de información. Ahora bien, si durante el transcurso de vuestra investigación genealógica descubrís que descendéis de un noble, bueno, si no os dejan entrar en el archivo de ese noble, es muy fácil. La documentación oficial nobiliaria está digitalmente subida.
no vais a tener ningún problema. Incluso lo tenéis mucho más fácil para hacer vuestro árbol genealógico. Basta con aprender historia sobre esa rama linaje de tu familia o de vuestra familia. Luego, hay muchas páginas en internet como Family Search que te ofrecen, dicen que tienes una gran cantidad de documentación subida sobre ancestros. Yo personalmente, que las he utilizado, digo que no merece la pena pagar porque no son gratuitas. No merece la pena pagar porque la documentación, primero, no es un organismo oficial. Segundo, la documentación es muy escasa. Tercero, en el caso, por ejemplo, de Family Search, solamente podéis encontrar documentación desde 1850 hacia detrás, no hacia adelante. Aquí, porque aquí están metidas las políticas y leyes de ley de protección de datos, no pueden tenerlo antes, pero no merece la pena. Yo he estado en 3 páginas de pago y no he encontrado un solo documento de algún ancestro mío, con lo cual también depende de algunas órdenes religiosas, en fin. Otra cosa importante, no todos los apellidos, porque me lo habéis dicho, me lo habéis preguntado, no todos los apellidos tienen escudos heráldicos. No, eso es imposible. Escudos heráldicos únicamente tienen los apellidos nobles o la rama de un apellido más común que fue noble. Pero no se aplica, por ejemplo, hay un apellido sobre los Rodríguez, no se aplica a todos los Rodríguez, ¿vale? Esto es bastante importante. Entre otras cosas, perdón porque estoy un poco acatarrado, entre otras cosas, porque no todos los apellidos son nobles. Ni todos los apellidos nobles actuales fueron nobles alguna vez, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. No todos los apellidos tienen escudos heráldicos. Únicamente tienen escudos heráldicos los apellidos nobles. Y cuidado, porque en internet hay muchas empresas que se dedican a esto. Y es falso. Les pagas $20 y te envían el escudo de el supuesto escudo de vuestro apellido. No, cuidado, estos son estafas. De hecho, ahora luego os voy a poner un ejemplo sobre esto que estoy diciendo. Y por último, no podemos empezar la casa desde el tejado. Es decir, tú no puedes realizar o comenzar un árbol familiar yendo de, venga, voy a intentar recopilar información sobre quiénes eran los padres de mis tatarabuelos. No, tendrás que empezar la casa por los cimientos. ¿Y los cimientos por dónde empiezan? Por ti. Tú puedes comenzar buscando información sobre el padre de tu tatarabuelo siempre y cuando ya toda la sucesión la tengas cubierta. No puedes empezar la casa por el tejado, porque al final te lías en datos. Y al hilo de lo que estaba diciendo, de que no todos los apellidos tienen escudos heráldicos, aquí os traigo un ejemplo. He buscado en internet los escudos heráldicos del apellido Sánchez, que es un apellido que no tiene escudo heráldico, y me ha dado estos 3 escudos. Con lo cual, ¿cuál de los 3 es el escudo del apellido Sánchez? Por eso digo, cuidado, porque hay muchísima estafa. Vamos ahora a un apartado sobre los consejos antes de comenzar vuestro estudio. A ver, llevar a cabo la realización de vuestro árbol genealógico es un trabajo de chinos. Es un trabajo que en el mejor de los casos dura años y en el peor no lo termináis. Dura años, con lo cual no os volváis locos o locas corriendo. No, dedicarle el tiempo justo, vuestros ratos libres, no sé, el tiempo que dedicarle a la semana unas cuantas orillas, media orilla, porque es un trabajo de chinos. Es un trabajo donde os vais a encontrar con muchas piedras y en el que en la gran mayoría de las veces cuando pedís una documentación tarda unos días, con lo cual el tiempo no depende del tiempo que vosotros le vais a dedicar, sino muchas veces dependéis de organismos estatales que os concedan esa documentación, con lo cual paciencia y poco a poco. Luego, otra cosa, porque esto me ha pasado muchas veces con los orígenes de los apellidos, cuando lo hago en vídeo. Para comenzar vuestra investigación tenéis que tener la mente abierta. Os podéis encontrar cualquier cosa. Lo raro
es que nos encontremos con que tenemos un antepasado noble. Y lo normal, si eres de habla hispana, es que nos encontremos con un antepasado musulmán por el pasado histórico que tiene España, o incluso judío. Y esto me ha pasado que cuando he dicho orígenes de apellidos en los vídeos, a alguien no le ha hecho mucha gracia saber que descendían de judíos y bueno, ha escupido por la boca fuego. Macho, a ver, tenéis que tener la mente abierta. Otra cosa, hay muchas personas, especialmente de Hispanoamérica, que me preguntan los orígenes de sus apellidos para intentar averiguar si tienen antepasados españoles para poder migrar con la nacionalidad ya al menos pedida. Esto no es tan fácil. Si tú desciendes de españoles, no tiene, porque lo más seguro es que cualquier persona de Hispanoamérica que esté viendo el vídeo tenga antecedentes europeos, es algo muy normal por el pasado que nos une. Eso no os va a dar la nacionalidad. Hay una serie de requisitos, una serie de familiar en un número de grado, unas consecuencias históricas que hicieron que tu antepasado emigrara, es decir, no es tan fácil. Tengo un vídeo que hablo de ello. Y bueno, también decir que en algunos casos, en el transcurso de vuestra investigación, vais a tener que soltar dinero. Hay organismos estatales que cobran dinero por esa documentación que os va a ofrecer. Suelen ser cantidades simbólicas, pero yo destinaría una parte de vuestra economía por si os piden o os exigen algún tipo de compensación económica a cambio de la investigación. Vamos con las primeras búsquedas. Vamos a ver, las primeras búsquedas las puedes hacer desde tu propia casa o círculo, ahí es donde empieza. Tú eres la última persona, o tu hijo en caso de que tengas hijos, de tu linaje, de tu estirpe, con lo cual tienes que empezar la casa por los cimientos. Si nosotros somos el último escalón, comenzamos con nosotros. El árbol automáticamente se divide en dos, padre y madre. A su vez, padre y madre se va a volver a dividir en dos. Con lo cual, tenemos que empezar por nosotros mismos la recopilación de datos. Luego por nuestros padres, luego por nuestros abuelos, luego por nuestros bisabuelos, y así continuamente. Los que todavía tienen a sus abuelos vivos, es probable que vuestros abuelos se acuerden de sus abuelos, que ya a su vez son tus tatarabuelos, con lo cual ya estás pegando un salto generacional bastante importante donde puedes encontrar bastante información. Además, las personas mayores de nuestras familias son verdaderos archivos con patas y nos pueden ofrecer incluso datos que no vamos a encontrar en documentación. Es más, nos pueden ofrecer incluso fotografías, cosa que no nos la van a ofrecer la documentación oficial. Así que, ¿qué tipo de documentación podéis recabar de tuya, de tus padres, de tus abuelos, de tus familiares más cercanos? Pues documentos oficiales, una carta de un juzgado. Luego voy a hablar, por ejemplo, del registro civil, una factura, testamentos, escrituras de bienes patrimoniales, recopilación de datos de familiares y fotografías, lo cual esto es muy difícil de conseguir. Aquí os pongo, por ejemplo, esta fotografía, que es de mi linaje, perdón, me la pasó una familiar mía, y pude conocer físicamente a mi tatarabuela. Aquí en la imagen están algunos de los familiares. Yo de todos ellos logré conocer a mi bisabuela. La chica de negro que está en el centro es mi bisabuela. Y yo cada vez que organizo un árbol genealógico, cada vez que me dan una fotografía, siempre organizo, como lo estáis viendo, con flecha, con datos. Por ejemplo, observamos que la chica o la mujer de negro de la derecha tengo puesta una interrogación porque todavía no he descubierto quién es.
Esto es muy interesante que hagáis esto, porque aunque no todos los familiares los vayáis a incluir en vuestro árbol genealógico, es muy interesante saber el completo o los miembros al completo de la familia. Además, debajo de cada nombre, si hacéis esto que yo hago siempre, que os lo recomiendo porque queda muy limpio y queda muy claro, y lo vayáis guardando en archivos o en imágenes o en carpetas, os recomiendo además también que pongáis debajo de cada nombre, debajo de cada protagonista, año de nacimiento y año de defunción, si conseguís esos datos, y desechamos los datos que no nos parecen interesantes o los apuntamos en otro lado en caso de que puedan ser anecdóticos. Por ejemplo, pues no sé, que mi tatarabuelo, fuera carretero como oficio, ¿no? Bueno, pues no es un dato que yo incluiría en el árbol genealógico, pero sí lo apuntaría aparte, bueno, pues como anecdótico, ¿no? De que tengo un antepasado carretero. Es muy importante entonces que os hagáis con un archivo personal de vuestro árbol genealógico. Es muy importante, es muy bonito, porque además hay personas como yo que lo estoy haciendo también, porque al final vuestro árbol genealógico no deja de ser una imagen, ¿no? Con fotografías o con nombres y con fechas. Pero la historia familiar también la podéis hacer en formato texto, y todos los datos que descubráis de vuestros antepasados, elaborar pues como un guión, como una historia, ¿no? Y ahí entraría muy en juego los archivos parroquiales, luego voy a hablar de ellos, porque ahí incluso nos dicen cómo murieron nuestros antepasados. Bien, documentación online. ¿Dónde busco? ¿Cuáles son los primeros pasos? Afortunadamente, en España, no, en algunos países hispanoamericanos como México también, o Colombia, aunque no la totalidad de los archivos, en España lo bueno que tiene es que la documentación está digitalizada y subida a la red. Hoy en día, si descubrís que tenéis un antecedente español que emigró a América durante el periodo de dominación española, podéis incluso con un simple clic en internet descubrir la carta de embarque, es decir, el pasaje, el documento que le facilitó irse a América desde la ciudad que partió y la fecha exacta donde partió. Para eso tenemos, ahí os pongo el logotipo de Pares. Pares, el portal de archivos españoles. Y es que todos, sí, bueno, no todos, no me gusta decir todos, pero la mayor parte de archivos españoles que tiene documentación digitalizada está en Pares, porque es un nexo común entre todos los archivos españoles. Con lo cual, cualquier cosa que queráis encontrar, incluso fuera de vuestro árbol genealógico, un testamento, por ejemplo, también podría ser, de un familiar vuestro, está colgado a Pares. Eso sí, desde 1900, bueno, también los hay un poco más adelantados en el tiempo, pero por la ley de protección de datos, son generalmente documentos que tienen de un siglo a más edad, ¿vale? Porque la ley establece bueno, después lo explico mejor, no quiero adelantarme nada. Family Search, ya os he hablado de antes, ofrece un archivo desde 1850 hacia detrás, no tiene documentación más actual de 1850. Tiene bastante problemas de volumen, es decir, no tiene mucha documentación, y además de pago, que es lo que os he dicho antes, con lo cual a mí no me merece la pena. Imaginemos que estamos llevando a cabo nuestra investigación y, bueno, llegamos a la fecha de 1857 sin problemas. Aquí nos encontramos ya con el primer muro. ¿Por qué? Porque los censos en España, de forma periódica, se hacen desde 1857. Anterior a esa fecha hay censos esporádicos, con lo cual es muy complicado a través del registro civil o de los censos llevar a cabo vuestra investigación anterior a 1857, con lo cual tendréis que tirar de otro tipo de documentación. Tendréis que tirar de archivos parroquiales, tendréis que tirar de archivos militares, pero no específicamente censos sobre documentación o actas de nacimiento, filiación, matrimonio o defunción.
porque anterior a esa fecha, los únicos registros censales que se hacían eran muy de vez en cuando y el objetivo de esa documentación o ese recuento de personas no era demográfico, sino, por ejemplo, se hacía un recuento de los vecinos de una localidad con el fin de repartir las cargas fiscales entre los vecinos de un mismo término municipal. Con lo cual es complicado. A través de un organismo institucional oficial de un estado es complicado. Otra cosa son los archivos parroquiales, de los cuales voy a hablar después. Así que yo, anterior a 1857, lo que haría directamente es irme a actas bautismales y de defunción. Directamente a archivos parroquiales. Es decir, si en 1857 nos hemos encontrado con un familiar que que nos hemos encontrado que es, por ejemplo, no lo sé, de Sevilla, tendríamos que buscar la parroquia donde fue bautizado en Sevilla ese familiar. En el acta de bautismo también os va a aparecer nombre del padre y de la madre, incluso de los padrinos, pero nos interesa padre y madre, y del cual podéis seguir tirando de vuestro árbol genealógico en la investigación. Bueno, quiero decir también, antes de seguir, que cualquier duda que vayáis teniendo, dejadmelas en los comentarios que yo os la voy a responder, ¿vale? Cualquier duda relacionado con la temática del vídeo de hoy, del curso, del tutorial. No preguntarme, en los comentarios el origen de vuestro apellido, porque no es vídeo para ello, ¿vale? Lo mismo que pasa con 1857, nos lo vamos a encontrar con 1827, con 1842 y con 1787. Son censos esporádicos que se hicieron, pero entre uno y otro no se siguieron haciendo nada más que recuentos. Por ejemplo, otra fuente de información puede ser, si sabemos que en nuestro pueblo hubo, no lo sé, en 1850, una catástrofe natural, seguramente, o humana, seguramente se hizo un recuento de muertos, ¿vale? Con los nombres de los fallecidos. Podéis tirar también, sirve también como fuente de información. Eso ocurrió, por ejemplo, con el terremoto de Lisboa de 1782, ¿vale? 82-85, creo que fue 82. Vale. Tipos de archivos. Bueno, lo primero que tenemos en cuenta es que la Ley de Protección de Datos en caso de familiares vivos perdidos. La ley establece que un dato personal de una persona es de dominio público cuando cumple generalmente un año, aunque va a depender del tipo de archivo o del tipo de documentación. Si es una documentación hospitalaria, si es una documentación patrimonial, si es una documentación del catastro, ¿vale? Va a depender de la antigüedad de ese documento para que pueda pasar a ser dominio público, si no, va a ser complicado. Tenemos el registro civil. El registro civil podemos ir y pedirlo, o incluso pedirlo online a través de su página web. Actas de nacimiento, actas de filiación, actas de matrimonio o actas de defunción. Consejo. Yo pediría el acta de defunción. ¿Por qué? Porque recoge todos los datos anteriores. Otra fuente, historial médico. A partir de los 50 años se hace público el historial médico. ¿Cómo se pide el historial médico? Yendo al hospital o mirando en Pares, ¿vale? La página de internet que os he dicho antes. Archivos militares. Imaginamos que tenemos un familiar masculino que no podemos seguir hacia adelante en el registro civil ni en el archivo parroquial, no encontramos a sus padres. Si es hombre, hizo el servicio militar, seguro. O si hubo una guerra, estuvo alistado en la guerra, seguro. Los archivos militares son públicos también. Podéis entrar y consultar la documentación de si hizo el servicio militar, dónde lo hizo y además nombres de sus padres, ¿vale? Incluso dirección. Documentación parroquial, que ya os lo he dicho antes, la documentación parroquial. Es muy interesante la documentación parroquial porque antiguamente los curas lo apuntaban absolutamente todo. Es decir,
Si una persona fallecía, bueno, pues nombre del fallecimiento. Si esa persona le había dejado en herencia algo a la parroquia, un terreno, un dinero, cuántas misas por su alma dejó pagadas, cómo murió y todas las anécdotas que os podáis encontrar. El apodo, si tenía algún apodo, cómo era conocido y infinidad de anécdotas. Así que, para mi gusto, son los archivos más ricos en información. Imaginemos que no encontramos un familiar también. No nos encontramos con un familiar. ¿De dónde puedo seguir tirando? ¿Del catastro? Del catastro. Saber si ese familiar tenía alguna propiedad a su nombre. Es más, tenéis el nombre del familiar, pero no sabéis de dónde era. No sabéis de dónde geográficamente era. Con lo cual no podéis seguir tirando porque no podéis consultar el archivo local de dónde era esa persona. Mirad el catastro, a ver si tenía alguna propiedad a su nombre en otra población distinta. Ya ahí te daría la pista de dónde tienes que seguir esa investigación. El padrón municipal. Ese es de los básicos, y los archivos parroquiales, que lo he puesto 2 veces. Y los censos, ¿vale? ¿Qué otros problemas no podemos encontrar en nuestra investigación? Problemas en la caligrafía. Anterior a 1857, la documentación no está mecanografiada, está escrita a mano. No escribimos hoy igual, ni el tipo de letra es hoy igual que en el siglo XIX, que en el siglo XIV, que en el siglo IX. Hay personas encargadas de estudiar ese tipo de escrituras, que son los paleógrafos, y que saben leer, con lo cual tenemos 2 opciones: o aprendemos paleografía para descifrar esos documentos y que podamos seguir con nuestra investigación, o pagamos a un paleógrafo para que os lo transcriba. Si tenemos, por otro lado, un estancamiento en una fecha o en un familiar, no sabemos dónde continuar la investigación. He mirado en el catastro, he mirado en archivos parroquiales, no hay forma alguna de encontrar documentación. Pues lo mismo, la investigación por esa línea de tu árbol ha finalizado. Hay veces en los que nos encontramos un muro de hormigón, no de piedra como los de 1857, sino a veces nos encontramos un muro que realmente es la meta o es la lejanía cronológica a la que podemos llegar como máximo, ¿vale? Con lo cual ahí ya no podremos hacer más nada. Si has descubierto que un antepasado era judío o musulmán, exactamente lo mismo. Los judíos y los musulmanes, a diferencia de la cultura cristiana, no tenían como tradición ese recuento poblacional de vecinos de una misma parroquia, y al no tenerlo, pues desgraciadamente lo más seguro es que vuestro familiar judío o musulmán haya puesto el límite a vuestra investigación. No he explicado que las parroquias llevaban a cabo un recuento de sus feligreses de forma obligatoria, porque quiero recordaros que durante durante el poderío de la Iglesia Católica, y más con la Santa Inquisición, el Santo Oficio acechando, la visita a la iglesia o el dar limosna a la iglesia y la manutención de la parroquia era obligatorio para todos los cristianos, con lo cual el bautismo era obligatorio. Así que por eso los registros parroquiales son tan ricos. Luego, ¿qué pasa si en tu investigación llegas, porque a mí me ha pasado, llega a una determinada población donde tienes que seguir buscando en el archivo de esa población, pero los vecinos o el responsable del archivo actual te dice que el archivo histórico se destruyó en su momento, bien por un incendio o bien por... Bueno, pues si ha quedado algún documento que se puedan consultar, lo intentáis, pero lo más seguro es que haya acabado también vuestra investigación, aunque os hayáis quedado en una fecha muy próxima, 1936, durante los sucesos de la Guerra Civil Española.
pues no habéis podido llegar más allá. También decirte que, por supuesto, puedes ahorrarte todo este trabajo de chinos, porque es un trabajo de chinos, y pagar porque te lo hagan. Aquí os he dejado, por ejemplo, 3 empresas que se dedican, puedes consultar en internet sus páginas, que se dedican a, pues precisamente a la divulgación, a la investigación genealógica, a la creación de árboles genealógicos familiares, y que ofrecen sus servicios para toda aquella persona que quiera pagarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, MB Genealogista, La Caja o Geneanet, ¿vale? Sobre uno os voy a hablar. Os voy a hablar de Legacy Tree. He consultado su página, he consultado sus tarifas y bueno, ¿cuánto puede cobrarnos una empresa por que haga nuestro árbol genealógico? Bueno, eso va a variar, siempre va a variar. Va a variar del alcance generacional. Contra más lejos llegue, más caro sale. Va a variar de si el investigador se tiene que desplazar de un lugar a otro, incluso de un país a otro, porque la documentación no esté digitalizada y tenga que presenciarse para poder consultarla. Va a variar dependiendo del diseño del dibujo final, del árbol genealógico, como lo queréis. Y va a depender también de los gastos de investigación. Sin tener estos gastos en cuenta y suponiendo que vuestro árbol genealógico se puede hacer solo a través de consultas en internet, en archivos oficiales, los precios de esta empresa Legacy Tree son: un árbol básico, que te abarca hasta 4 generaciones, cuesta $2.500. El estándar, que llega hasta la 6ª generación, es de $4.600. El avanzado, que es hasta 6 generaciones en 2 líneas, padre y madre, porque los precios anteriores eran solamente para una de las líneas, es de $6.750. Y luego unos $8.800 en varias generaciones y líneas, sin establecer el límite cronológico, con lo cual el precio puede aumentar. ¿Merece la pena? Hombre, si os sobra el dinero, como hace poco que subí un vídeo sobre determinados famosos que descubrieron que descendían de realezas, bueno, pues sí, si tiene $4 millones en el banco, pues sí, pues te merece la pena. Que no merece la pena. Además, yo os recomiendo que vosotros y vosotras hagáis la investigación. ¿Por qué? Porque aunque sea un trabajo de chino, no hay nada más satisfactorio que vosotros estéis estudiando e investigando la historia de vuestra sangre, y que si se hace un descubrimiento, lo hayáis descubierto vosotros y vosotras, y seáis vosotros y vosotras lo que los comuniquéis a los familiares y que se queden con la boca abierta. Yo os recomiendo que lo hagáis vosotros. Hasta aquí el vídeo. Toda duda que surja, por favor, dejármela en los comentarios. Compartir el vídeo si hay alguien que le interese aprender a cómo hacer vuestro árbol genealógico. No tengo una plataforma de tutorías todavía, pero por favor, poneos en contacto conmigo sobre cualquier problema que os surja o duda. De hecho, hay muchas personas que siguen el canal que están haciendo, gracias porque me lo dicen ellos, gracias a mis vídeos sobre apellidos, están llevando a cabo sus investigaciones de familiares y lo están flipando de las cosas que están descubriendo, y muchas veces me envían correos electrónicos con dudas sobre cómo hacer, o sea, sobre el contenido del curso, no sobre vuestro apellido. Para eso hay otros vídeos, ¿vale? Nada, y también os invito, por supuesto, a que me sigáis en las redes sociales, que también cuelgo material de historia prácticamente a diario, también de apellidos, por supuesto, y bueno, en Facebook, Instagram y TikTok. Muchas gracias, siempre las gracias por el apoyo y por el respeto, y que os quiero mucho, polizones.